Digamos, el Congreso, ¿cómo no odiarlo? Entonces, odiamos, digamos, sistemas y odiamos personajes que encarnan esos sistemas y que los hacen aún más desafiantes y más groseros. Yo no tengo ningún complejo en decir que odio a aquellos que han intentado con éxito en algún sentido convertir a este país en un campamento chicha, en donde todo es posible. O sea, es posible que la señora presidenta se duplique el sueldo y luego le niegue un aumento a sus trabajadores a la semana siguiente. Es posible que el Congreso decida que no hay responsables en las 49 muertes ocurridas entre diciembre del 22 y enero del 23. Dime que no es posible. O sea, si alguien hiciera una serie sobre el Perú, es el país donde todo fue posible. Bueno, pues, ¿cómo no odiar eso? Ahora, el odio en este caso tiene una base paradójica, contradictoria, porque yo no odiaría a algunos congresistas que representan a la derecha más cavernaria. Yo no odiaría a esa gente si no amara al Perú. Si el Perú me fuera indiferente, yo no tendría capacidad de odio. Sería ni chicha ni limoná, como les gusta a muchos. Sería neutro. Sería, digamos, un convenido espectador sin pronunciamientos alguno, ¿no? Sin pronunciamiento alguno. Entonces, el odio también tiene una base, que es amar. Uno odia aquello que puede destruir lo que amas. Y mi país está siendo destruido desde hace décadas por gente que nunca se interesó, ni por los de abajo, ni por el horizonte, ni por las metas, ni por la igualdad. Y entonces sí señor, hay que odiar. Pero César, tú has dicho que amas al Perú. Yo no te voy a decir, pero acá hay algunos fragmentos de tu libro que demuestran que eres como Vallejo, que odias con ternura. Porque del Perú dices: el Perú era un muladar, la conciencia un mingitorio, el respeto un pañuelo desechable, la dignidad un tofi usado, la hombría una llanta de micro, el destino una zanja y los valores una perfecta cojudez. Y sigo: el gobierno de su padre era ya, sin disimulo, una septicemia con bandera, una basura con fuerza de tsunami, una infección que Basadre no había podido describir y que solo un médico forense podría odiar. Y los rasgos de un carácter nacional: la credulidad, una vigorosa estupidez, un intenso afán de ser timado, un extendido propósito de agacharse, una manera delicadísima de decir siempre que sí, un estilo casi marcial de obedecer. ¿Eso es el Perú? ¿Cómo? ¿Eso es el Perú para ti? No, ese es el Perú ¿Es con Fujimori. Sí, pero Ese ese es el Perú con Fujimori. fue el Perú para ti, en un momento. No, ese es el Perú de Fujimori. Si yo creyera que el Perú es eso y que va a serlo permanentemente, no estaría aquí, evidentemente, me habría ido hace tiempo. Pero combatiste ese Perú. ¿Perdón? Lo combatiste a ese Perú. Lo escribiste y lo combatiste. No, yo combatí a quienes lo hicieron así, no combatí al país. Yo luché porque eso no sucediera, pero sucedió. Soy un derrotado, uno de los tantos derrotados, porque esa gente triunfó. Y tan triunfó que hasta ahora sigue dictando parte de la agenda del Perú. Entonces, esa enumeración precisamente no panegírica, esa enumeración terrible que has hecho, es la descripción del Perú en
el pensamiento, si cabe la palabra, de Fujimori y de los suyos. Fujimori nunca creyó que el Perú había que adecentarlo, nunca. Fujimori siempre pensó que el Perú no merecía otra cosa que no fuera, digamos, la informalidad plena, el copamiento de las instituciones, la dictadura encubierta o no encubierta, el manejo corrupto de los fondos públicos. Fujimori nos hizo mucho daño, pero hasta ahora, puedo decirlo, su legado está invicto, ahí está. La derecha de hoy no hace sino repetir los eslóganes de la época de Fujimori. Y efectivamente, esa enumeración que tú has citado es lo que el Perú fue con Fujimori. ¿Y ahora qué somos? ¿Una continuación pobre del fujimorismo? ¿Una continuación, digamos, más emponzoñada? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? ¿Nos hemos hundido? ¿Qué somos ahora, César? Ahora somos lo que hemos sido siempre a lo largo de muchos años. Somos la víspera de algo que no se sabe qué va a suceder, que no se sabe qué va a ser. Y en muchos sentidos, estamos peor. Porque Fujimori, a pesar de todo lo que hizo, tenía una meta muy clara, que era favorecer a las clases altas, al capitalismo, digamos, más tradicional, domesticar, disciplinar a la sociedad con una serie de métodos, pero nadie puede negar que carecía de nortes. Él sí tenía metas, sí tenía nortes, sí tenía la capacidad de, digamos, tener en la cabeza un país desde luego corrompido, tiranizado, violento, en muchos casos abyecto, pero era un proyecto. Ahora el único proyecto que hay es, preguntémosle al Congreso y preguntémosle a la señora Boluarte, es obtener lo que se pueda a nivel personal y carecer de metas de modo absoluto, ¿no? Pocas veces se ha visto un gobierno tan carente de norte como este. Yo veo que en este libro, vamos a hablar un poco más de la forma del libro, dices que son textos de extramuros y textos chuscos. Pero yo siempre he encontrado en ti, César, una búsqueda de la imagen punzante, precisa, una prosa cuidada. Puede hacer un tema safio, pero es una prosa cuidada, hay un intento siempre de escribir lo mejor posible. Yo siempre te he identificado y te he relacionado con un escritor español con el que tienes muchos contactos, Paco Umbral. ¿Tú crees que esa necesidad siempre de escribir de la mejor manera posible, de trabajar la prosa, de hacer de la palabra delicia, está dentro de lo que tú escribes siempre, de lo que tú elaboras siempre, en cualquier formato? ¿Tienes una conciencia del lenguaje siempre en lo que escribes? Bueno, si no tuviera una conciencia del lenguaje, ¿qué sería de mi vida, no? Si escribo todas las semanas una columna que, en fin, intento que sea lo más persuasiva, lo mejor hecha. Sí, yo tengo una relación con el lenguaje muy respetuosa y muy temerosa, muy subordinada. Yo le temo al lenguaje. El lenguaje para mí es un instrumento muy delicado y trato de usarlo de la mejor manera. El desprecio por el lenguaje es lo que ha convertido a la prensa, en muchos sentidos, en algo ilegible, como es ahora. Y entonces sí, efectivamente, yo cuido lo que hago. Desde luego cometo errores, desde luego a veces no me sale, pero que lo intento hasta la jaqueca, lo intento hasta la desesperación. Y esa relación que tengo con las formas
la tuve siempre, siempre. Es una suerte de tara perfeccionista la que padezco. ¿Y crees que esa tara perfeccionista, que está muy bien como la describes, se ha ido ausentando en la prensa cultural? Yo siempre veo tu podcast y veo que revisas todos los periódicos y que encuentras editores culturales que ya no saben usar el subjuntivo, por ejemplo. ¿No es esa también una tragedia? Sí, claro que lo es, desde luego. Pero si te pones a pensar, es una tragedia transversal, porque no solo es que las secciones culturales hayan sido, digamos, despobladas, sino también es que la sección política anda igual de huérfana y la sección económica anda igual de, digamos, desatendida, y es que la sección internacional, que debería justamente propender a que el lector viva en el mundo y sea ecuménicamente informado, desapareció. ¿Qué páginas internacionales dignas de llamarse así hay en la prensa peruana? La tragedia es transversal. Es hasta los deportes, hasta en la sección deportes uno nota la carencia, la decadencia y el hecho final de que las empresas periodísticas han dejado de pelear por el lector, porque ya lo perdieron. Creo que ya lo perdieron, creo que ya se resignaron a que ahora sean otras las vías de comunicación. Y entonces yo quisiera partir de esa pregunta, de hecho, para hablar de algo, de lo que tenemos que hablar en una feria de libros, que es literatura. Porque cuando hablamos, hablar de política peruana creo que nos deprime a todos. Es necesario, pero es un acto depresivo. Vamos a hablar de literatura. Tú has dicho, refiriéndote a tu libro Entrevistas, Cambio de Palabras, que hoy ya no podrías escribirlo por falta de elenco político. Estoy completamente de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo. Pero ahí tienes entrevistas a escritores como Borges, como Rossi, como Scorza. ¿No crees que también faltaría un elenco literario para hacer ese libro? Lo que pasa es que, claro, estás hablando de personalidades de ese tamaño y, en fin, habría que ser un poco más resignado en estos tiempos para hacer entrevistas, ¿no? Pero esa es otra crisis que tenemos, otra falencia en la que estamos. Sí, sería difícil ahora repetir esa faena, efectivamente, pero le sucede a medio mundo, ¿no? A medio mundo. Si tú te pones a pensar que en Argentina se murió Borges, se murió Cortázar, para citar solo dos nombres, la pregunta que sería un periodista cultural en Argentina es: ¿y ahora a quién entrevisto? ¿Verdad? Bueno, pero tienen a un Piglia, a un Lebrero, hay buenos No, pero no lo puedes comparar, no lo puedes comparar, es como comparar las lomas de la Chay con el Everest. No, por más buena persona que seas, no puedes comparar a eso con Borges o con Cortázar, ¿es cierto? ¿Verdad? O sea, se nos murió Vargas Llosa, bueno, y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? Qué buena pregunta. Sí, pues. ¿No quedó nada? No, quedan, pero digamos, No quedan fuero. bueno, pero quedan, digamos, los juntas y podrías hacer entrevistas, sí, efectivamente, salen las entrevistas todos los días, y tú dices, bueno, cumplen su labor, digamos, suscitan ideas, fomentan libros, tratan de vender, macanudo, pero las autoridades, las figuras, hombre, están en crisis también,
todas partes, evidentemente. No hay un solo poeta en Chile que puedas comparar con Neruda. Posible. No hay uno solo, ni entre los jóvenes más... O como Enrique Lin. Sí, o con Enrique Lin, claro, pero sobre todo con Neruda. Y lo mismo en Uruguay, o sea, se murió Netti, ¿y a quién queda? Nadie. Y entonces te das cuenta, lo que pasa es que no nos damos cuenta de que estamos en el final de un ciclo civilizatorio y en el comienzo de otro que no sabemos cómo va a ser, pero que no queremos reconocer que están haciendo, en donde la palabra empieza a ser, digamos, secundaria. Tú y yo, sobre todo yo, por razones de edad, pertenecemos a una minoría en extinción. Analógica, digamos. No, analógica no, en extinción. No te hagas el analógico. No eres analógico, estás en extinción. O sea, vamos a morir desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Vamos a morir. Somos zombies, dices tú. Sí, a ti te va a reemplazar el ChatGPT. No tengas duda. Y a mí probablemente igual meterán ahí un aparato, 4 parámetros, 7 ideas, 2 algoritmos y saldrá una columna. Entonces, cuidado, estamos en el comienzo de algo que yo lo imagino como una pesadilla, pero de repente me equivoco. De repente es lo que la especie humana a estas alturas deseó O merece. No creo que merezcamos tanto, ¿no? Tanta grisura y tanto padecimiento, pero en fin, creo que está sucediendo. Y no cabe sino, en mi caso, abstraerme de esa pesadilla futura que intuyo y seguir peleando por lo que creo y seguir peleando por lo que sé que podría, digamos, retrasar esta historia, esta involución o este paso. Hay un nombre que yo tengo que hablar porque ha fallecido hace poco y fue una de las últimas personalidades de esa buena época que tú y yo extrañamos, que es Mario Vargas Llosa. Tú con Vargas Llosa tuviste una relación bastante compleja. No sé si decir de amor o de odio, pero digamos que estuvieron muy cerca en algunos momentos y muy lejos entre otros. ¿Qué puedes evocar de Vargas Llosa ahora que ya no está con nosotros? Yo fui amigo de Vargas Llosa, bastante cercano a Vargas Llosa. Yo fui el que lo entrenó, para citarte una anécdota, fui el que lo entrenó para que lo entrenó para el debate con Fujimori. En 90. Sí. En una casa de campo fueron ustedes. Sí, en una casa de Chaclacayo. ¿Qué recuerdas de eso? Y recuerdo que yo lo entrenaba y yo hacía de Fujimori. Y entonces le hacía las acotaciones más perversas, las preguntas más incómodas, ¿no? Las difamaciones más obvias. Y Mario, en un momento dado, casi como que decía: ¿qué te pasa? Se te está pasando la mano. Y yo le decía: no, así va a ser, Mario, ¿Y así así fue? va a ser. ¿Y así fue? No, fue peor. Fue peor porque Mario perdió el debate. Porque Fue un debate para Suiza, he visto, porque Fujimori, aleccionado por Alan García,
tuvo el tino, entre otras cosas, primero de recordar que Vargas Llosa había sido marihuanero, y segundo, tuvo el tino de decirle señor Vargas durante todo el debate. Una de las cosas que más molestó a Vargas Llosa, señor Vargas. ¿Tú crees que lo descolocó, el señor Vargas? Pero estábamos hablando de Vargas Llosa, Sí. te vas rapidito por otras casas. Ya, bueno, ya. Estábamos hablando de Vargas Llosa. Ya. Tú me preguntaste que, yo te digo, fui muy amigo de Vargas Llosa. Luego en Madrid, cuando yo tuve que irme del Perú, cenamos un par de veces juntos, con las familias, y yo le tuve siempre mucho cariño, mucho respeto. Después hubo un lío con el hijo de Vargas Llosa, porque el hijo de Vargas Llosa, Alvarito, escribió un libro, y yo en ese momento trabajaba en el diario ABC, y el hijo de Vargas Llosa me mandó el libro para que yo hiciera una crítica en el libro, perdón, en el suplemento cultural del ABC. Y entonces, cuando estaba escribiendo la crítica, me llamó Alvarito desde Miami y me dijo que, en fin, si yo tenía algún problema en Madrid, él tenía un puesto para mí en el Miami Herald. A mí me pareció eso horrible, porque dije, ¿Me está comprando? sí, me quiere sobornar, ¿no? Entonces escribí una crítica que, reconociendo los méritos del libro, sin embargo, con cierta ferocidad, mencionaba algunos de sus errores, de fechas, de personajes, de historia. Y entonces, a partir de eso, Alvarito y la tribu Vargas Llosa me odió profundamente, porque así funcionaba la cosa. Y eso me distanció mucho de Mario. Mario es el mayor novelista del Perú, y para mí sus grandes libros son los 3 primeros, exactamente los 3 primeros. El que más me gusta es La Casa Verde, el que más respeto es Conversación en la Catedral, y el que más me incumbe, porque fui Leoncio Pradino, es La Ciudad de los Perros. Pero yo no puedo olvidar, siendo muy joven, el encantamiento absoluto que me produjo La Casa Verde. Yo leí La Casa Verde rumbo a mi casa, cruzando la avenida Brasil, sin fijarme si algún carro podía atropellarme, leyendo las primeras páginas del libro comprado en la librería La Familia. Hasta eso llegaba mi devoción por él. Es el mayor escritor que hemos tenido, sin lugar a dudas. Ahora, dicho esto, Mario, tentado por el demonio, pasó de la izquierda, de la cédula Cahuide, de la izquierda pro Cuba, de la izquierda fidelista, de la izquierda revolucionaria y de la izquierda velasquista, porque él fue velasquista en un momento dado. Pero todos fueron velasquistas en un momento, César. Hasta la derecha, sí, pues, pero no todos terminaron igual. No. A la derecha, o sea, Mario terminó a la derecha de Atila. Estaba a la derecha de Gengis Khan. Y entonces digo, madre mía, no puedes pasar de la izquierda heroica, juvenil, utópica, idealista, a decir, hombre, que el neoliberalismo es la panacea y que, en fin, como dice Milei, viva la libertad, carajo. Pero, claro, él termina gritando lo que dice Milei sin recordar que libertad que él funda no era eso, era más bien centro derecha. Una derecha moderada. Una derecha civilizada, moderada. Es que la derecha, si no es moderada, te mete preso. Si la derecha no es moderada, te da un tiro en la sien. La derecha tiene una vocación de violencia increíble. La derecha es violencia. ¿La izquierda no tiene también una vocación de violencia, César? Sí, claro que la izquierda tiene una vocación, pero desde luego que sí.
Ahí está un izquierdista notorio. Sí, la izquierda también, pero digamos, si trazamos un panorama mundial, es la derecha la que ha gobernado, ¿no? Sí. Es la derecha la que gobierna el mundo, ¿verdad? Entonces, la derecha si puede, te mete preso. La derecha tiene que ser moderada, tiene que ser centrista, porque si no es imposible de aceptar. Y, en fin, el Perú, lo que pasa, como decíamos ahora antes de esto, el Perú es muy cruel. El Perú chanca mucho a la gente. El Perú agrede a la gente, deteriora a la gente. No puedo dejar de recordar que Pablo Macera, el gran historiador, gurú de mi generación, terminó de diputado de Fujimori. Pablo Macera terminó de diputado por Fujimori. Entonces dices, pero ¿este es un país o es ácido muriático? O sea, ¿cómo alguien como Macera, con su brillo, con su inteligencia, con su capacidad enorme de interpretar lo que pasaba en el Perú, puede terminar de diputado de Fujimori? O sea, junto con Marta Chávez. Y sucedió, y sucedió, y sucede. En el Perú tienes que driblear la tentación de no ser. La tentación de no ser te la ofrecen todos los días. Todos los días hay alguien que te dice, si no eres, te va a ir mejor. Y bueno, yo, ¿sabes qué? A la edad que tengo, puedo decir que soy. Todavía. Como decía Ana, una de tus debilidades, una debilidad que cada vez tiene menos gente, lamentablemente, es la poesía, César. Tú has tenido el privilegio de entrevistar a Juan Gonzalo Rose en el momento en que el Perú ya lo había destruido. ¿Qué recuerdas tú de ese día? Te lo pregunto porque quizás fue una de tus entrevistas más hermosas. Muchas gracias. Un hombre triste, pero que además era un hombre desprendido de sí mismo. Yo me acuerdo que le pregunté, Juan Gonzalo, pero cuando salen buenas críticas, cuando alguien habla bien de ti, escribe bien de ti, ¿eso no te reconforta, no te ampara, no te alienta? Y él me dijo algo que yo con los años he llegado a sentir también. Y me dijo, cuando yo leo algo bueno, favorable, siento que están hablando de otra persona. Y eso me pasa a mí. Cuando yo leo algo, a veces, muy rara vez, pero muy rara vez, rarísima vez, ¿no? En la gran prensa, algo halagüeño, así generoso, digo, este no soy yo. Y cierro. Pero para volver a Juan Gonzalo, efectivamente era un tipo que era incapaz de cualquier pragmatismo, incapaz de cualquier cálculo fenicio, de cualquier instinto de sobrevivencia. Era la inocencia pura. Y claro, con la sensibilidad en carne viva. Entonces, era un tipo que producía una inmensa ternura, suscitaba una inmensa ternura. Y curiosamente, ¿no? Es un tipo no bien tratado por la crítica. Alguien me dijo una vez, es que es demasiado sentimental. Sí, pues, sí, y yo le dije felizmente, porque
te imaginas, ¿no? Eso lo salvó, porque Juan Gonzalo sufrió mucho, pero preservó su ternura. El Perú también te quita la ternura, ¿verdad? El Perú te quita la cartera, y si te puede quitar la ternura, también te la quita. Y si te puede quitar la inteligencia, te la quita. Y sobre todo, si te puede quitar el decoro, ¡wow! No dudes. Un día apareces sin decoro. El Perú es un país muy difícil. Yo lo amo, yo lo quiero. Nací aquí, moriré aquí. Pero es difícil. Y los jóvenes deberían saberlo con una gran precaución, ¿no? Los jóvenes deberían prepararse para las grandes embestidas que van a sufrir, porque aquí de lo que se trata es de, y lo digo en serio, se trata de que la gente piense lo menos posible, para que pueda obedecer lo más posible, para que pueda criticar lo menos posible, para que pueda adocenarse todo lo que pueda, para que pueda ser oveja del rebaño, para que acepte que esta situación es inexorable, es la única alternativa, es lo que nos tocó, es lo que nos queda, y todo lo demás es, maldita sea, caviar, maligno, socialista y rojimio. Yo les digo, si hay jóvenes acá, como tengo mis gafas de ver de cerca, no veo a nadie, pero los veo a todos. Yo quiero decirles a los jóvenes que eso es mentira. Esa es la gran prédica de la prensa. ¿Tú te has puesto a pensar lo que puede suceder en la mente de un joven, en el alma de un joven? Alma, qué palabra tan desusada, ¿no? Si todos los días veo un noticiero en donde la primera noticia es roban un celular, la segunda noticia es roban una ferretería, la tercera noticia es matan a un mototaxista, la cuarta noticia es roban otro celular, la quinta noticia es asesinan a una mujer, la sexta noticia... Todos los días en Canal 9, por ejemplo, para citar un caso, todos los días el noticiero es eso. ¿Tú te imaginas lo que puede producir eso? El sarro maligno que puede quedar en la memoria, en el espíritu de alguien. Y entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y por qué sucede eso? Bien sencillo, señores. El Canal 9 es el canal de un señor medio gángster llamado Ángel González, que vive entre México y Costa Rica y que tiene 25 canales. Oiga, pero la Constitución no dice que los medios de comunicación no deberían ser nacionales. No, la Constitución es un libro de humor. La Constitución es biografía falaz. Y después, entonces uno va al 5. Y claro, más o menos lo mismo. ¿Y a quién pertenece el 5? A los herederos de Ernesto Schutz. ¿Y quién es Ernesto Schutz? Es el hombre que recibió $10 millones en un maletín del señor Vladimiro Montesinos. Y su hijo controla el Canal 5. ¿No? Sí, pues. Y entonces, ¿por qué los canales están en manos de esa gente? ¿Por qué el Canal 2 está en manos de un conglomerado que no tiene ningún interés, excepto el crematístico, en el Perú? Ninguno, absolutamente ninguno. Es una inversión como cualquier otra. Entonces, claro,
¿Y por qué hablo de la televisión? Porque, José Carlos, no finjamos. A mí me leen poco, a ti no te lee nadie. La televisión. La televisión. La televisión. Entonces, claro, estamos creando, produciendo una generación que yo no sé qué espíritu crítico va a tener. Yo creo que ya no tiene ninguno, ¿no? ¿Mm? Yo creo que no tiene ninguno. Basta ver lo que es la juventud ahora para darse cuenta de la diferencia de lo que era la generación de tu tiempo. Tú una vez dijiste, quien es joven y no quiere cambiar el mundo, tiene varices en el cerebro. Lo dijiste así. Sí, sí. Yo creo que esta es una generación que tiene varices en el cerebro. Sí, pero tiene que haber excepciones, ¿verdad? Siempre hay Y excepciones. yo justamente me dirijo a la gente que puede convertirse en excepción y que puede ser parte de una minoría que cualitativamente luche desde dentro para que esto cambie. Es que si yo no creo en eso, me retiro ya. Yo necesito creer en que es posible cambiar, aunque sea a partir de una minoría convencida de que los mensajes que se están dando son mensajes paralizantes, son mensajes catatónicos. Y entonces, claro, digo, tiene que haber gente que se dé cuenta de las cosas, que se dé cuenta de que este sistema no es sostenible. Este sistema no es sostenible ni en el mediano ni en el largo plazo. No es sostenible. Y las cifras lo señalan. O sea, tenemos un índice de desigualdad mayúsculo en comparación con otros países de la región. Ya no hablo con países desarrollados. Tenemos una crisis de cultura, de educación, de infraestructura, de gobernanza, que tú dices, es imposible seguir así. ¿Y qué le dicen a esa gente? A los que más sufren, resígnate, no hay otra, no hay otra. Y entonces, ese mensaje entre mentiroso, consolatorio, pero sobre todo ese mensaje que vende la resignación como la gran salida, es lo más perverso que uno puede imaginar. Rebeldía, volver a la rebeldía, que no significa salir a pegarle a policías. Rebeldía, resistencia y capacidad de blindar tu alma, tu espíritu y tu capacidad de ser humano y de luchar. Blindar eso y guardarlo como un tesoro. Eso es, por eso escribo mis columnas todas las semanas. Sí, en un estado particular de indignación. Siempre. Es cierto. Debería calmarme, sí, es cierto, pero no me da la gana de calmarme. César, nos dice Jerónimo que ya es hora de cortar. Sí, nos dicen eso. Pero hemos empezado a las 4, señor. Hemos empezado a las 4, señor. Nos quedan 10 minutos, señor. Yo no me recibo, señor. Ya sé que el doctor Huerta te está esperando, pero como es médico, tomará su pastillita y se calmará. Vamos 10 minutos más. César. Pero creo que esto es más intuitivo que el doctor Huerta, de verdad, ¿no? Bueno, hay una entrevista que tú hiciste entre tus, para mí, más duras entrevistas,
que fue a Manuel Escorza, un escritor que con el paso del tiempo, algunas de sus novelas quizá han envejecido, pero hay una que yo considero que todavía está en su lugar, que es Doble por Bancas. Fue una entrevista excesivamente, voy a decirlo, cruel. Sí. Lo perseguiste por todo el ring hasta que cayó. Y tú dijiste hace un tiempo que te arrepentías de esa entrevista. ¿Por qué? Fui duro con Manuel. Y lo reprocha a Oscar también. Fui duro con Manuel Escorza. Porque en ese momento, te lo digo con sinceridad, lo que él hacía, lo que él hizo, me parecía una impostura absoluta. Manuel se convenció de que podía ser novelista con los viejos recursos de su talento, pero además siguiendo el guión ¿no? Del maravilloso, ¿no? Sí, de lo real maravilloso. Y todas sus novelas son así: Redoble por Raca, Garabombo el Invisible, ¿no? El Cantar del Roble, sí, todo. Sí. Entonces, yo enfrenté a un impostor. Esa fue mi mentalidad. Enfrento a un impostor, entonces lo que tengo que hacer es desenmascarado. Y bueno, fue excesivo. Ahora, había mucho de impostura en Manuel Escorza, ¿no? Pero yo no debí agredirlo de la manera en que lo agredí. No era muy simpático de trato tampoco, ¿no? No solo no era muy simpático, era antipatiquísimo. Y además hombre, tenía una fama de librero ladrón impresionante. La padecieron varios, ¿no? Reynoso, Vargas Llosa. Él hizo una edición de La Ciudad de los Perros y no le pagó un centavo a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa se vengó diciendo de Escorza, una vez dijo que hasta su puntuación era guachafa. Porque es extraordinario, ¿no? Cuando se tiene talento, como lo tenía Mario, nunca había oído algo tan devastador, ¿no? Su puntuación es guachafa. Y efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el punto y coma es guachafa. Absolutamente guachafa. Quien escribe un punto y coma tiene que ir a un curso. Y me acuerdo una vez conversando con Manuel Dornelas, el viejo periodista, conservador, decente y equilibrado, con Manuel Dornelas hace muchos años, hablando de Luis Miro Quesada de la Guerra, tu pariente, director del Comercio. Decíamos, escribía tan mal que era capaz de poner y punto y coma. Y no, Y, ¿no? Copulativa, más punto y coma. Sí, pues. Pero en fin, los signos de puntuación son extraordinarios. Yo edito mucho a veces textos en algunas columnas y me doy cuenta qué difícil es la puntuación. Es complicadísimo el castellano. Hay dos cosas terribles en el castellano: la puntuación y las preposiciones. No conozco algo más difícil que eso. Eso es verdad. Yo te preguntaba lo de Escorza y ese arrepentimiento. Yo he leído tu libro, pero esas frases 2 o 3 veces, y me he preguntado, después de haber publicado estos textos tan tremendos, ¿nunca los leíste después de publicados y pensaste, se me pasó la mano? ¿Te refieres a este libro? Pero esta frase sí. No. ¿Nunca? No. Me faltó guadaña. Me faltó veneno. ¿Tú crees que te has quedado corto ahí? Me ablandé. Sí. Sí. Me afeminé. Sí. Casi me pongo en plan de Jaime Bailey. Yo creo que sí, ahora pueden dar el otro vueltas. Muchas gracias, José Carlos.
muy grato conversar contigo. También, muchas gracias. César. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir aquí. Muchas gracias al señor César Gelebra. Por favor, un aplauso para él. Un aplauso, gracias. A José Carlos Irigoyen también. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por esta conversación. Por favor. Va a haber una sala de firma que es la sala número 3. Vamos de manera muy ordenada a proceder. Ahorita le vamos a dar las indicaciones. Un momento, por favor.